Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Que la vida es hermosa. Es tan hermosa la vida que hay que intentar vivirla al tope. Y hasta las piedras saben a dónde va. Se cultiva tanto aquello de que nadie es más que nadie es más que nadie, como se decía. Él lo encarnó de una forma maravillosa. Todo nos pasó que nos encontramos por ahí en otros lugares del mundo. A Uruguay, el país de Mujica, nos decía. No ofendo ni temo que don José. Tuvimos muchas discrepancias, pero de nuevo, en la vida siempre es mejor quedarse con lo bueno y no con lo otro. Fue un líder popular y ahora un mito. Ya más allá del hombre de carne y hueso, es una especie de mito. Uma pessoa como Pepe Mujica não morre. Se foi o corpo dele, a carne dele se vai. Allá abajo tengo la perrita encerrada. Cuando yo me muera me tienen que prender fuego y enterrarme ahí. Pepe, no te fuiste hoy. Gracias, viejo. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a todas las voces en vivo por la pantalla de Canal 4 para cerrar esta semana que fue verdaderamente intensa y estuvo marcada, como ustedes veían, por la muerte del ex presidente de la República, José Mujica, a sus 89 años y una despedida realmente multitudinaria. Hoy les proponemos analizar, porque Mujica era el uruguayo más viral en el mundo sin siquiera tener redes sociales. Aquí en el país generaba luces y sombras. Entonces les proponemos analizar su figura, todas sus vidas, pero también qué significa la muerte del último líder de la izquierda uruguaya para el sistema político, pero particularmente para el Frente Amplio y para el MPP. Les voy a presentar a los invitados de lujo que tenemos en la noche de hoy, a quienes les agradezco mucho desde ya por acompañarnos este viernes. Carlos Enciso fue electo por tercera vez como intendente de Florida en las elecciones del domingo pasado, porque a todo esto tuvimos elecciones. Fue diputado y senador por el Partido Nacional, fue embajador de Uruguay en Argentina durante el gobierno de Lacalle Pou. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Ernesto Agassi fue integrante del MLN, fue preso político y exiliado en Francia, fue diputado y senador por el MPP y también subsecretario y ministro de Ganadería. Ernesto, bienvenido. Un gusto. Robert Silva, senador por el Partido Colorado, fue presidente del CODICEN durante el gobierno de Lacalle Pou. Bienvenido, Robert. Un gusto. Daniel Cayani, senador por el MPP, sector del que también integra su dirección nacional y su comité ejecutivo. Bienvenido. Buenas noches. Mauricio Raufetti es periodista, columnista y analista político, autor del libro José Mujica, La Revolución Tranquila, editado en el año 2015 y publicado en más de 20 países. Bienvenido, Mauricio. Encantado. Y Sergio Israel, periodista y escritor con amplia experiencia en varios medios, autor de 2 libros sobre Mujica. Mujica, el florista presidente, editado en 2010, y Pepe Mujica, presidente, una investigación no autorizada en 2014. Bienvenido, Sergio. Gracias. Quiero comenzar preguntándoles a cada uno de ustedes con qué Mujica se queda. Esto que se ha dicho mucho en los últimos días y es esto de las varias vidas. Mauricio, arranco contigo. Bueno, yo lo vi por última vez filmando un documental hace 20 días. Me impresionó la lucidez que tenía a pesar del momento y la generosidad de recibir a un equipo de filmación en un momento tan difícil, ¿no? Donde la muerte, que siempre es inexorable, estaba más cerca. Yo me concentré en estudiar su impacto global
¿no? En eso consistió mi trabajo como investigador. Yo me quedo con ese Mujica, con el Mujica que le dio un mensaje de austeridad al mundo en un momento de profunda crisis de liderazgos. Sergio, en tu caso. A mí me parece que hay que combinar, es decir, que hay que combinar ese Mujica, digamos, dirigente con el ser humano de la cotidiana. Y como periodista me parecía que Mujica era una persona que siempre estaba accesible, a veces de mal humor, a veces muy enojado, pero siempre muy cercano. Lo noté siempre una persona muy cercana y me parece que eso es lo que más me queda, más que la temática en sí. Bien, vamos a ir después haciendo foco en algunos de los puntos que han mencionado, pero vamos al sistema político. Cayani, arranco por usted, que es la barra joven. Sí, a ver, yo creo que Pepe son varios, ¿no? Sí, desde el militante del Partido Nacional en su juventud, el que hizo política con armas antes de la dictadura, el rehén de la dictadura, el que vivió un proceso de construcción del partido político o el movimiento político más grande de la historia del Uruguay, como el Movimiento de Participación Popular, el que fue presidente de la República, ministro, diputado, y hoy creo que es la personalidad más importante del Uruguay en el mundo. Creo que es el uruguayo más influyente por fuera del área deportiva en el mundo, y creo que yo rescato al Pepe popular, que nunca perdió la capacidad de explicar sencillo lo difícil, que tuvo un don de comunicación muy importante, que lo cultivó, y que además siempre pensó no solamente en el porvenir, sino también en los más humildes. Y bueno, y creo que eso también es como una trazabilidad de origen que tiene Pepe y que creo que también está bueno resaltar. Robert. Yo me quedo con el uruguayo que logró reinventarse, es decir, que tuvo una génesis, un origen que obviamente no compartimos, que tuvo un origen vinculado al movimiento guerrillero, que afectó las instituciones democráticas, que sufrió las consecuencias, estando preso 12, 13 años, pero que luego, liberado, se reconvierte siendo parte fundamental del sistema democrático. Es decir, esa democracia contra la cual luchó con las armas, luego le permitió llegar al lugar más importante que un uruguayo sin duda puede tener, que es ser el presidente por el voto masivo de tantos. Así que yo me quedo con esa figura de cambio, de reconversión entre uno y otro. Agassi, usted que compartió... Yo coincido con Robert, sigo. Yo me quedo con todos los Mujica. Creo que lo ha caracterizado fue, en el lugar donde estaba, siempre encontrar lo que hacer, que sea dar un paso adelante. Eso algunos le llaman pragmatismo, el no tener un cliché armado y después imponérselo a la realidad. Creo que él fue un actor de la realidad que fue construyendo. Y en los distintos momentos de su vida, que vivió decenas de años en distintas situaciones del Uruguay, no tenía nada que ver el Uruguay ballista, no tuvo nada que ver el Uruguay de la destrucción de la industria nacional, pero siempre muy influido. Yo creo que en él tuvo mucha influencia Herrera, como el hombre que planteó claramente la cuestión nacional desde los... Eso siempre él lo tuvo dando vueltas en la cabeza. Lo de la cuestión nacional y lo de preocuparse por hacer cosas. Mujica no tenía espejo retrovisor. Nunca se quejó por lo que pasó antes. Siempre se despertó pensando qué es lo que vamos a hacer mañana. Yo creo que fue un hombre muy práctico. Algunos le llaman pragmatismo. Sí, sí. Yo no sé cuál es la definición de inteligencia en el mundo, pero lo vi resolver cosas complejas de una manera concreta y muy creativa. Y el que puede resolver cosas nuevas, me parece que es una persona inteligente. Bien. ¿Enciso? En lo personal, bueno, el último contacto mano a mano fue en su chacra hace un año y poquito, y obviamente los temas del momento, de la coyuntura, era la región, la inserción de Uruguay, antes de una elección que iba a pasar entre Argentina y Brasil como disputa del Mercosur y nosotros como nación. En eso siempre había un hilo conductor y era muy rica las charlas. En lo grupal, creo yo, como intendente en aquel periodo que fue presidente, nos dejó la solución de una guerra de patentes que ese pragmatismo
que decía Gassi recién, lo vimos buscando salidas y soluciones novedosas, porque había que llegar a un acuerdo que no era fácil entre los intendentes peleados durante muchos años los departamentos por ese tema, y soluciones y alternativas concretas que después fue el SUSIBE. Creo que ahí también hubo una comunicación, un hilo conductor y un ADN muy vinculado al interior, a solucionar los temas del interior, que fue un poco su capital también político, en una izquierda que la popularizó, porque al interior no llegaban, era una izquierda históricamente muy intelectual y urbana, y él fue, tal vez sociológicamente y objetivamente hablando, quien llegó a esa votación que tuvo en función de esa comunicación también. Claro, fue uno de los puntos que se destacó ahora en estos días también, ¿no? Esa comunicación que tenía y esa cotidianeidad que tenía con los intendentes y con reunirlos durante su periodo de gobierno. Antes de meterme en cada una de esas vidas de Mujica, quiero consultarles, a ver, ¿cuándo creen que hubo un quiebre en su liderazgo? Porque el liderazgo que tenía Mujica ahora no lo tuvo durante toda su vida. De hecho, cuando sale de la cárcel, no era uno de los tupamaros con voz más fuerte y más firme. Entonces, ¿en base a qué creen que construyó su liderazgo y a partir de cuándo? ¿Cuándo hay un clic ahí? Agassi, ¿usted cómo lo ve? Cuando salen los rehenes, él era uno más. Me acuerdo de las discusiones que tuvimos cuando nos juntamos los que veníamos del exilio, los que salían de la cárcel, los rehenes, y toda la temática que había en aquel momento tan complejo de tanta movilización en el Uruguay. Se abrieron las puertas y empezó la democracia a funcionar, ¿no? En esa cosa rara de un ejército que avasalló las libertades, pero después respetó el plebiscito, de cosa bien uruguaya. Mujica era uno más. Él no llamaba más la atención a Ñato Fernández Huidobro. Era más explosivo el Tambero Zabalza. Había muchos compañeros que tenían... Me parece que cuando él entró al Parlamento, el primer día que entró al Parlamento, cuando pidió la palabra, los parlamentarios, creo que ninguno de nosotros era parlamentario en aquel momento, dijeron, vamos a ver qué dice este hombre, porque era un guerrillero que se sentaba en el Parlamento, ¿qué iba a decir? Ese día, la intervención de él le llamó la atención a todo el mundo porque tuvo un enfoque totalmente distinto de lo que se estaba discutiendo. Y a partir de ahí, él empezó a tener originalidad, una originalidad paisana, pero por ser paisano no era poco profundo, bastante convincente. Y además con una capacidad de comunicación con todo el mundo, porque él se comunicaba bien con el cuidador de coche que estaba enfrente del MPP y con Rockefeller. ¿Comparten ese momento como punto de quiebre los periodistas? De los liderazgos seguramente pueden hablar mucho más quienes forman parte del MPP o del MLN, en el caso de Ernesto. Yo lo que te puedo decir es cuando pegó el salto a la fama, porque lo tengo identificado. A ver. Cuando se convirtió en un referente global. Fue cuando ya había tenido entrevistas interesantes, ¿no? ¿Te acuerdan aquella con el Perro Verde, con Jesús Quinteros? Sí. Entrevistas que habían llamado la atención, más allá de las que dio acá en Uruguay, que algunas son muy connotadas. Pero cuando Uruguay empezó a discutir el proyecto de regulación del mercado del cannabis como mecanismo para combatir el tráfico de drogas, que fue así presentado, yo que trabajaba como periodista, yo no sé la cantidad de entrevistas que produje y a las que asistí sobre ese tema. Y claro, todas nos derivaban a Mujica. Ahí fue que Mujica saltó a la fama global, y te lo puedo decir con conocimiento de causa. Y se empezó a convertir en un referente global por algo que decía Ernesto, por la originalidad de los planteos. Porque de repente se podía plantear el mismo tema, pero su capacidad de comunicación... Claro, tenía el don de la palabra. Tenía el don de la palabra, que lo tienen muchos políticos, ¿no? Sí, y nosotros tenemos varios. Tenemos varios presidentes que tenían el don de la palabra. Sanguinetti es otro. Pero la verdad es que tenía la capacidad de presentar las cosas, él decía, las cosas difíciles de forma sencilla, ¿no? Cuando vos te vas a un escenario global y todo el mundo te entiende, tenés algo más. Está bueno también esto que decís de hacer la diferencia, ¿no? En cuando, porque una cosa es el liderazgo a nivel local y dentro del sistema político uruguayo, y otro es cuando es ese salto a la fama, como lo decías, Mauri. Sí, Sergio. No, yo justamente iba a ir un paso antes. A ver. Porque yo creo que el tema de Mujica es la televisión. Es decir, cuando él empieza a hablar con los periodistas y hace esas intervenciones cortitas y muy agudas,
y con mucha chispa, es cuando los periodistas de la televisión se empiezan a interesar por él y lo siguen a todos lados, y eso es un fenómeno muy grande. Puede ser también cuando él se sube a un ómnibus y hace digamos, algunos dicen que subió con un cartel para hacer propaganda, que fue ese el momento. Pero a mí me parece, yo por lo menos lo empecé a percibir, ya sea al lado de él o viendo la televisión, es que vendía mucho lo que él decía, es decir, era cortito y muy punzante. Yo creo que hay una parte que fue un salto cualitativo en dos tiempos, ¿no? Cuando era ministro de Ganadería, yo estaba en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, y él ya iba con el pensamiento claro de su inserción, su discurso y sus políticas hacia el interior, y ahí generó en la previa aquella protesta grande que hubo de sectores productivos por la crisis del 2001, que estuvo también siendo protagonista y generó una cierta alianza con gente de la Federación Rural, que después fueron dirigentes de él, y ahí creo que eso fue la génesis de un salto político cualitativo que termina cuando en la izquierda, en mi partido y en muchos lados decían no puede ganar Mujica, va a ganar Astori la interna, y le gana, caminando le gana la interna a Astori y después la presidencia. No tan caminando. Bueno, pero no era el cartón ligador, al contrario. No. Claro. No era el favorito. El establishment periodístico decía, Pamaro no acaba podía a ser ganar. presidente. Y además me acuerdo que hubo todo un tema también con su figura, ¿no? Y también hubo todo un trabajo de su imagen, de su aspecto. Exacto. Y ahí ganó, y después, bueno, ganó la presidencia. ¿Daniel? Yo creo que Pepe tuvo la capacidad de construir un liderazgo por fuera de los clásicos liderazgos de la izquierda y sobre todo también de la política uruguaya. Él fue un líder por convencimiento y no por sometimiento o por coacción. Él tuvo un liderazgo por encima de las cosas, y eso creo que es importante. Y además construyó su liderazgo de afuera hacia adentro. Él primero empezó siendo una figura que no era conocida, es verdad, desde el punto de vista político, quizás no tenía tanto peso dentro del MLN, aunque era un rehén de la dictadura, ¿no? Era uno de los 9, pero después terminó construyendo su popularidad y su incidencia de afuera hacia adentro, y después creo que también da el salto en la presidencia con la agenda de derechos, ¿no? Es decir, no solamente con la ley de regulación del cannabis, sino también con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con la ley de que es permitir que las parejas del mismo sexo se puedan casar. Es decir, hubo una agenda importante que eso la colocó en la vidriera a nivel internacional junto con el discurso en Naciones Unidas sobre el tema ambiental. Creo que esos 4 ejes en su presidencia lo colocó como un liderazgo internacional, y yo sostengo que creo que es uno de los líderes más influyentes en la agenda internacional del Uruguay, por lo menos en los últimos 60 años. Bien, Robert. Sí, yo creo que Mujica generó un personaje, por llamarlo de alguna manera, un individuo que fue evolucionando en esta nueva etapa, incursionando en la vida democrática, como decía Gassi, desde siendo diputado, que era muy llamativo, llegaba en una motoneta, él contó de que le decían, pero llega un diputado, acá estacionan los diputados, yo soy diputado. Y bueno, a partir de ahí comenzó a generar un personaje que yo creo que logró identidad con un número importante de uruguayos que se vieron reflejados. Y por eso logró el apoyo popular, haciendo muchas veces comunicaciones directas, concretas, estoy de acuerdo, concreto, yendo al grano, con mensaje claro, y eso es lo que muchas veces al sistema político le falta. Es decir, entonces a partir de ahí, y con algunas acciones específicas que se desarrollaron cuando fue gobierno, logró impactar a nivel nacional y trascender a nivel internacional, que es lo que lo distingue y hoy lo hace un fenómeno que trascendió fronteras. Se llama cercanía. Sí, sí. Se llama cercanía. Logró generar. Básicamente logró generarlo. Y logró generarlo desde el principio, porque ¿cuál fue la herramienta que utilizó el MLN para ingresar, para explicarle a la gente quiénes eran a partir de la salida de la dictadura?
las mateadas. mateadas. Más cercano que eso, Claro. más barato y más cercano que eso, no Yo hay. en el 2013 me hizo García de Voces, que en aquel momento era Sí. Voces del Frente todavía, un reportaje, y después me lo puso en el titular. Yo lo dije en un contexto largo de entrevista, que Mujica era el chicotazo de izquierda. Y creo que algo de eso hay, obviamente, porque la ruralidad que él llegó a vincular su acción política fue clave para un Frente Amplio que no llegaba al interior profundo, ¿no? Claro. Ahora sí. Mujica era un gran intelectual. Las cosas que leyó Mujica, no sé si le hemos leído todos los que estamos acá. Ser paisano en la forma de expresión no quiere decir liviandad de argumento. Las cosas que dijo, sencillamente, yo tengo el privilegio de haber trabajado en el mismo lugar con él 5 años todos los días. Decía una cosa muy sencilla y una frase muy corta con gran penetración. Pero si uno escargaba, eso tenía un fundamento de punta a punta. Yo siempre me pregunto, ¿cómo se produce el éxito comunicacional? Yo llegué a la conclusión de que Mujica tuvo un éxito comunicacional de muchas cosas no habladas. A ver por qué. ¿Cómo puede ser que gente tan diversa tenga ese sentimiento frente a él si nunca hablaron con él? Gente joven. ¿Cómo puede ser que en la sociedad se le tenga esa... Mi madre decía que ella lo entendía. Y yo le pregunté, cuando él explicó el atraso cambiario, le digo, ¿qué entendiste? Dice, yo le creo. Tenía un estilo comunicacional de vínculo que yo creo que eso es algo natural, que lo tiene alguna gente. Sí, ¿no? Él no se lo proponía eso le salía. Claro, yo innato. creo que Mujica nunca pensó que iba a salir del Palacio Legislativo como salió. En realidad eso se fue construyendo. Y perdóname, yo voy a decir otra cosa que puede ser hasta para discutir. Él tenía un origen herrerista en sus concepciones de muchas cosas, que a veces la escargaba y no la escarbaba y escarbaba. Por ejemplo, la cuestión nacional y razonar las cosas a partir del territorio. Primero la nación, después la región, después el mundo. Eso era una afirmación de Luis Alberto de Herrera. Pero él lo practicaba primero en este metro cuadrado, después en este piso, después en este barrio, después en el país, ¿no? Era una manera de razonar las cosas a partir de lo concreto y no a partir de un esquema, quizá, esto es discutible, como tenía el Partido Colorado, que quería construir una nación a partir de las definiciones que había de construir una república con sus poderes independientes. Me parece que él siempre arrancaba de lo concreto. Claro. De lo concreto. Es un punto interesante para discutir, amplió la discusión. Y hay una anécdota, yo te puedo contar una anécdota. La primera vez que me tocó ir a la casa de Mujica, creo, porque ya no me acuerdo, creo que fue como una nota para el New York Times. Y yo entré y por debilidad lo primero que miré fue la biblioteca, que está ahí está en el living la biblioteca, ¿no? Y me puse a hablar con Lucía y me dice, no tenemos muchos libros porque nosotros los regalamos para que sigan viviendo. Y yo me puse a mirar lo que había. ¿Sabes lo que había en el centro de la biblioteca? Había un libro así de gordo de Perón y un libro así de gordo de Herrera, uno al lado del otro. A mí me pareció una cosa tan... una casualidad tan simbólica. De hecho, el otro día, y con esto corto, el otro día cuando nos despedimos de ellos, me mostraron un libro escrito por un sueco que no me acuerdo el nombre y si me acordaba no lo podría pronunciar, hablando del origen de la socialdemocracia en Uruguay. Claro. ¿No? Hablando de toda la historia de Partido Colorado, terminamos hablando de libros. Me empezaron a hablar de Quijote, que era muy importante, ¿no? Claro. O sea, hay una cuestión de lectura que no pasa por tener un título o algo y un carisma. Era un sueco ese. Un sueco. Bueno, hay una cuestión de carisma, de lectura y de cultura que la tenía. Él tenía una capacidad de adaptación a los públicos impresionante. Sobre esto que decía Gassi Enciso, de esa raíz herrerista. Sí, él en algún encuentro de intendentes, sobre todo los blancos, que al principio pensábamos que lo decía un poco para congraciarse y tener un marketing con los intendentes, decía yo soy blanco, pero después, con historias de gente veterana, de su vínculo en la juventud y cuando estuvo con Enrique Conerro, ¿no? En el herrerismo de ahí de fines de los 50,
evidentemente tenía ese ADN que lo mamaba en las propias reuniones que a veces salía con cuestiones de federalismo, en lo histórico, pero también con la defensa muchas veces de esos temas del interior profundo, ¿no? Y además yo con él alguna vez hablábamos de un amigo en común, generacionalmente, obviamente yo mucho más joven, que el Tucho Metol Ferré, que también cultivaba esa concepción latinoamericanista, nacionalista en algún aspecto, tercermundista, que era un poco una tesis que en realidad, si vos profundizás, tenía una diferencia con el marxismo tradicional y clásico, ¿no? Era Claro, interesante. Claro. Sergio, vos en esas investigaciones que hiciste, ¿en algún momento ahondaste sobre este punto? ¿Sobre el herrerismo? ¿Sobre ese origen herrerista? Bueno, lo que dice él me parece que es bastante coherente con lo que yo investigué de la historia de él. Es decir, toda su vida estuvo muy pegada, es decir, muy atento a lo que pasaba en Argentina, es decir, a Perón, y muy preocupado por todas esas cosas y además en contacto, como decía el intendente, con pensadores argentinos que habían influido sobre Herrera y viceversa. Es decir, que en ese sentido no le costaba, no era impostado. Y además había sido feriante, es decir, antes de ser militante de izquierda, había sido feriante, y esa combinación me parece que cerraba bastante en el sentido de lo popular, me refiero. Claro. Quiero ir a su vida como guerrillero, ¿no? Y hágase ahí, usted me puede ayudar seguramente tiene muchas historias y quiero pedirle qué recuerda de ese Mujica, ¿no? No, estoy inhabilitado por eso. Yo militaba en el MLN, en el litoral uruguayo, no conocía a nadie de Montevideo. La clandestinidad no permitía que nos conociéramos. O sea, Así que se conocieron no conocí después. nada de Mujica en el MLN. Lo sé por la prensa, igual que todos los que estamos acá. Se conocieron después. No, lo conocí después. ¿Y a dónde lo conoció? Yo lo conocí en una cosa mucho más importante. A ver. Que fue cuando se juntó todo ese tupamaraje disperso, empezar a discutir cómo entendíamos lo que pasó y qué íbamos a hacer. Muchas de las cosas que Mujica después hizo y que otros compañeros hicieron no fueron cosas personales, fueron cosas discutidas colectivamente. Cómo organizar el trabajo de masa, por qué hacer una cosa que se llamó mateada, fue un producto colectivo, que fue un producto de cercanía de la población con la política y de aprender de la gente y de hablar a la gente, de conectarse. Una de las cosas grandes que hizo Mujica, en realidad, que rompió eso de que el político está separado del pueblo. El político puede ser una persona que es pueblo también junto con los demás y muchos del pueblo pueden llegar a ser política y se puede venir de vaquero y se puede venir en moto y entrar con el termo y el mate. La política en el Uruguay ha cambiado bastante. Yo no digo por Mujica. No, está bien, pero ahí también hay un punto, porque en ese momento, o sea, hubo muchos que salieron a militar y hubo muchos que salieron a hacer política y usted de hecho lo está diciendo, todo lo que se hizo fue coordinado. Ahora, ¿por qué destaca Mujica? O sea, ¿qué pasa ahí con él que empieza a crear un personaje, una figura de relevancia? Ahí hubo unas discusiones muy importantes, cómo establecer, por ejemplo, una editorial, cómo empezar a escribir cosas, cómo hacer una radio. Él fue el director de la 44 en un tiempo, pero además cómo conducir, cómo hacer la hoja de ruta de aquella discusión. Ahí empezó a jugar un papel él, que fue una discusión dura, ¿no? Algunos compañeros que eran señeros del MLN se fueron a otras tiendas. No estuvieron de acuerdo con esa política de masa porque pensaban distinto y tuvieron sus caminos. Pero en ese periodo ahí, Mujica fue el que en el famoso acto del Francini planteó la política de masa, el famoso Frente Grande, que muchos lo entendieron mal. Yo decía que el Frente Grande más lindo fue el otro día toda la gente que le llevaba una flor a Mujica. Había gente ¿Y de usted todos ahí los ya signos. lo empezó a ver? Sí. ¿Lo empezó a ver como un distinto? Yo empecé a ver como que era importante lo que ese hombre decía. Sergio, asentías con la cabeza recién. No, yo me acordaba mucho del ñato, porque el ñato era durante mucho tiempo la figura. ¿Sí? Es verdad. Y evidentemente que Mujica lo pasó de largo en el contacto con la gente. Es decir, no hablemos ya de lo intelectual, ni de la oposición política, porque eran, me parece, bastante cercanos, pero sí en el crecimiento de él por fuera, digamos, del tupamaraje, como decía Gassi, en la gente común.
Y ahí no digo que fuera el único, pero destacó enseguida, ¿no? Destacó enseguida. Y yo creo que es consecuencia de su biografía. Claro. Porque él llegó al MLN digamos, de una raíz muy particular del cerro y tenía una barra, como dicen ellos, de gente que era muy particular. Tenemos que hacer una breve tanda, queda mucho todavía. Hay una pregunta que tengo desde hace unos días y es, ¿Mujica hubiese sido el mismo sin Lucía? Se la dejo planteada para después y también qué significa y cómo va a impactar, cómo creen ustedes que va a impactar el fallecimiento de Mujica en la izquierda uruguaya, en el sistema político en definitiva, pero particularmente en el Frente Amplio y en el MPP. Breve tanda y ya seguimos. Seguimos en Todas las Voces, en vivo por la pantalla de Canal 4. Estamos analizando la figura del expresidente José Mujica, que falleció esta semana a los 89 años. Hablamos bastante de algunas de sus vidas, pero ahora quiero ir estrictamente a lo político, ¿no? Más allá de que ya lo hemos mencionado. Y fue un líder político que construyó un proyecto político más allá de él y dejó crecer alrededor suyo, que es algo que muchas veces se le cuestiona a los líderes y a los políticos aquí en Uruguay. Daniel, quiero ir contigo. ¿Cuál es el futuro, en definitiva, del MPP, del mujiquismo sin Mujica? Bueno, la 609 es un movimiento político bastante importante. La última elección logramos ser la fuerza política más votada en la historia del Uruguay, sin Pepe como candidato, con Pepe en la campaña. Pero bueno, yo creo que Pepe siempre decía que el mejor dirigente es el que dejaba una fila de India más robusta de cuando empezaba, y me parece que eso, en cierto sentido, Pepe lo dejó por lo menos andando. Hay Yamandu Orsi, presidente de la República, es cosecha Mujica de la chacra, podemos decir. Y por ahí era lo que se... Alejandro Sánchez, hay compañeras también del interior del país, compañeros de todos lados. Es decir, yo creo que hay como por suerte hay un movimiento bastante heterodoxo en cierto sentido, que tiene como cierta visión común sobre algunos aspectos que hacen a la realidad nacional, la cuestión nacional, los temas de la desigualdad, los temas de la integración, los temas también de las nuevas agendas que también son necesarias también poner arriba de la mesa, los temas ambientales, los temas de la igualdad en otros planos. Y me parece que eso se ha venido como incorporando en la liturgia más clásica del MPP, que a veces no es sencillo. Pero bueno, yo creo que también Pepe nos enseñó a hacer política desde el sentido común, ¿no? Que a veces es el sentido que más falta en la política. Y bueno, y creo que también en eso, además de ser pragmático, además de tener... Pepe logró tener una capacidad de comunicación, hoy le hablaban al principio, no solamente verbal, sino no verbal, y también construir símbolos. En la presidencia de Pepe estuvo el Plan Juntos, que se financió, entre otras cosas, con el tope salarial del presidente de la República. Cuando Pepe dejó de ser presidente de la República, no cobró su jubilación como expresidente, sino que la cobró como cualquier trabajador con el tope salarial del BPS. Cuando salimos de la crisis del 2002 y el Frente estaba por llegar al gobierno, le planteó el Frente Amplio y luego la 609 lo tomó con los topes salariales, que eran los 20.000 pesos para que la gente, los integrantes del próximo gobierno o el gobierno futuro en ese momento, vivieran parecido a lo que vivía la gente y sobre todo hicieran un esfuerzo al principio del gobierno cuando la gente estaba... Entonces creo que también construir al mismo tiempo ideas de futuro, construir realidades que además a la gente los enamoren, porque me parece que eso también ha tenido capacidad Mujica, y también hechos simbólicos, me parece que fue lo que le permitió también ser uno de los políticos más populares del Uruguay. Sergio, me pedías la palabra. No, yo estoy escuchando y estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero creo que tampoco hay que pensar en un Mujica santo. Es decir, si yo fuera socialista, por ejemplo, tendría bastantes motivos para estar enojado con Mujica en cuanto a él, cuando armó su sector político muy fuerte, un poco movió para el costado, y eso me parece que es parte también de su personalidad como dirigente político. ¿Y cómo crees que se va a rearmar ahora?
porque también hay una cosa, ¿no? Durante mucho tiempo se habló del banquito de las 3 patas para el Frente Amplio, ¿no? Con 3 líderes bien marcados, Tabaré Vázquez, Daniel Ostori y José Mujica. Y ahora, con la muerte de Mujica, ese banquito desaparece. Entonces, también hay todo un tema de cómo se va a reconfigurar ese liderazgo dentro de la izquierda. Sí, lo que pasa más allá es que del MPP, digo. No, está bien, eso no sé cómo será porque no tengo la bola de cristal, pero sin embargo sí él es el más exitoso de todos estos que hemos nombrado, porque ni Tabaré Vázquez, que fue muy exitoso y que también tenía mucha llegada al interior, logró, digamos, tener ese peso propio político. Astori tampoco, es decir, Astori no logró eso, entonces Mujica me parece que deja... Es decir, lo que dice Cayani me parece que es así, deja una cosa bien sólida y armada, y además es el sector político dentro del frente que ganó, no esta última, sino que viene ganando. Es decir, que rompió con esa cosa de que iban rotando y que a veces salían unos y a veces salían otros. Claro. Es decir, hay como una continuidad, en eso me parece que eso es así. Mauricio. Estamos muy acostumbrados a que los sectores políticos y los partidos políticos tengan líderes visibles y fuertes. A mí me cuesta mucho pensar que el MPP vaya a tener algo más que un coordinador después de la muerte de Mujica. Me parece que es un sector que está muy bien organizado, inteligentemente organizado. Es verdad que tiene figuras incipientes, pero ninguna está consolidada. Ninguna tiene capital político propio, ni siquiera el presidente de la República, que tampoco quiere cumplir la función de líder del MPP en este momento, ¿no? Tiene otras actividades que atender. Yo lo veo mucho más como un movimiento que orgánicamente va a seguir con una coordinación, más que como un movimiento que intente buscar un líder que reemplace al líder fallecido. Mujica va a ser una referencia intelectual, ideológica, que va a estar ahí presente no solo para el MPP, sino para el Frente Amplio, pero lo veo avanzando de una manera tal vez diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los sectores políticos de todos los partidos de Uruguay, por la propia estructura que le hemos visto crear al MPP en los últimos años. Me arriesgo a decirlo. Bien. No les pido analizar, desde el punto de vista de la oposición, ¿no? Y cómo se reconfigura de alguna manera el mapa político sin la presencia de una figura que obviamente lideró la política uruguaya en los últimos años. ¿Enciso? A ver, yo lo único que puedo comentar es que históricamente, si vamos a hacer un análisis en perspectiva histórica, todo caudillo, Mujica terminó siendo un caudillo, deja un vacío, eso es indudable, pero no necesariamente a la estructura, sino con su gente, y eso creo que es un dato de la realidad. Después no me voy a meter, no me corresponde, porque ahora volví a la arena política, soy un actor de otro partido, meterme en internas y en analista sí hay una realidad, ¿no? Electoral o político. Yo comparto lo que decís vos. Robert. En el sentido, a nosotros nos pasó en el Partido Colorado, ¿no? Con las grandes diferencias, cuando murió Jorge Valle, un referente, una persona que uno toda la vida lo escuchaba, en acuerdo o en desacuerdo, movía el tablero, movía el escenario político, siempre estaba atento a determinados temas y concitaba la atención de ustedes, ¿no? De los periodistas. Entonces, esas cosas se extrañan. Yo, mirándolo de afuera y con mucho respeto a quienes integran el partido político, el Frente Amplio y el movimiento, yo creo que Mujica logró combinar cosas a veces que parecían antagónicas o parecen antagónicas, ¿no? Yo que sé, una visión que puede tener, por ejemplo, una senadora independiente como es Blanca Rodríguez, que le incorporó en una jugada táctica que ellos mismos contaron con la esposa, para las últimas elecciones, generando una movida importante, con determinado, yo qué sé, cuando pasó lo que pasó con la ministra Cairo y el tuit del MPP, hay una cantidad de cosas que no estoy de acuerdo con lo que dijeron, entonces parecen visiones antagónicas, y sin embargo, él lograba, uno mirándolo desde afuera, una articulación. Cuando logró que Bayán, yo que sé, o algún otro, ¿no? O Sarabia, estuviera ahí, lograba esas cosas. Bueno,
Yo creo que eso, con el respeto, reitero, porque no me gusta opinar de otros partidos, al menos públicamente, va a ser un gran desafío, ¿no? Va a ser un gran desafío lograr mantener esas articulaciones, convocar a gente que parece tan distante. Es interesante ese punto. Cayeni, ¿usted cómo lo ve? No, yo creo que, a ver, el liderazgo de Pepe siempre va a ser difícil de suplantar porque era un liderazgo muy importante. Y creo que sobre todo, como lo decía... Pero precisan suplantarlo. El pájaro, es decir, en términos de que en realidad el agujero lo deja en la gente, no en la estructura. Creo que sin duda eso, por lo que vimos incluso en el velorio y en el cortejo fúnebre, que yo nunca vi absolutamente nada igual acá en Uruguay, es decir, abstrayéndome de los sentimientos personales, ¿no? de tristeza. Es decir, yo vi gente llorando a mares. Yo viví lo de Wilson en el 82. Sí, bueno, claro, pero bueno, yo pensaba tenía, sí, pero el grado de masividad y el grado de, yo creo que de emoción. Congoja, había congoja. Una cosa que incluso de gente que no lo votó nunca a Pepe. Pero bueno, se perdió una referencia ahí y yo creo que eso es difícil. Ahora, creo que también la 609 ha tenido la capacidad también de construir liderazgos colectivos. Agassi es uno, Lucía Topolanqui es otro. Nosotros nos reunimos todos los lunes, el ejecutivo del MP, que somos 15 compañeros y compañeras, y hay un conjunto de compañeros del interior del país. Claro, no son las figuras quizás públicas, ahí está Alejandro Sánchez, hay otros compañeros más, pero bueno, eso ha tenido la capacidad por lo menos de conducir una organización. Ahora, después los liderazgos no se decretan, eso lo determina la gente, que es la que termina también decidiendo y avalando y construyendo determinadas miradas. Y bueno, creo que eso también es parte de lo que está hoy arriba de la mesa. Agassi. Yo me parece que discrepo bastante con algunas categorías. Le voy a decir, ¿cómo funciona el mundo de las empresas? ¿Cómo funciona el mundo de la ciencia? Yo creo que el mundo de los liderazgos de individuos se está terminando. El mundo va cambiando. Las cosas se van organizando de otra manera por muchos factores que ahora no tenemos tiempo de conversar. Me parece que todo avanza. Las empresas más grandes no tienen un Talent Reform o un Rockefeller. Las empresas más grandes tienen un consejo con gente especializada en distintas cosas, cada uno aporta de lo del cual tiene una organización que les permite ser propositivo y estar pensando en el futuro. Y me parece que, lo digo con las empresas, pero lo digo en la ciencia. Me parece que la política va a transitar en eso sí o sí, no porque lo decidimos nosotros. Lo que nosotros estamos tratando de hacer en el MVP es de adaptarnos a eso y no apostar a una persona, por más importante que la persona sea, sino apostar a la red que camine. Porque eso es lo que nos da, porque en política además no tenemos que pensar solo en el Parlamento, solo en la Presidencia de la República o en los ministerios. Tenemos que pensar también dónde vive la gente, los problemas que tiene, tenemos que pensar en los municipios. Está bien, pero también necesitas levantar una figura para que te junte votos. Porque en definitiva lo que se necesita es juntar votos. Y además una cosa, yo comparto también, lo colectivo, es decir, hoy por hoy cada vez se trabaja más en lo grupal. Es decir, y desde la generación de conciencia de que el éxito de cada uno es el éxito de todos. Ahora también digo una cosa, los grupos acéfalos no existen. Siempre tiene que existir alguien que dirija la batuta, como decía el Tacuarembó. Y bueno, esas cosas hay que irlas construyendo. Porque creo que hasta ahora es verdad, Mujica no fue candidato, no fue el electo presidente, pero estaba, o sea, estaba permanentemente y ese liderazgo estaba. Entonces, ahí es donde me queda la duda, ¿no? Estuvo sentado, y hasta último momento estuvo incidiendo. Entonces, por eso también me queda la duda de... Yo no quiero ser un colectivista que deje de lado la importancia de las individualidades políticas, porque en realidad, no lo voy a decir yo, que Mujica ha tenido un peso fundamental en las ideas centrales del MP y las va a seguir teniendo aunque él no esté. Como están diciendo los gurises, ¿no? Mujica, no te fuiste, estás entre nosotros. Eso lo sienten así, ¿no? Pero igual, yo creo que estamos entrando, y yo quiero que lo pensemos esto, el Uruguay el mundo no es el mundo de principios del siglo XX. Y si eso cambia muchas cosas, también tenemos que pensar que cambia la política. Me parece que hay que tener una visión del desarrollo de las cosas, también de la política, que solemos no hacerlo. Muchas veces en política seguimos pensando que lo exitoso es lo que hicimos antes. Me parece que está bien lo que hicimos antes, pero eso tiene que ser el aprendizaje para lo que vamos a hacer mañana. Ahí me das un punto para meternos también en algunas cosas de la presidencia de Mujica, pero Sergio, ¿pedías la palabra? Sí, porque tengo la duda si efectivamente Mujica, además de apoyar en la campaña, no es que dio
a propósito como una retirada, pandemia por medio o lo que fuere, para dejar el rodaje del MPP y ver cómo eso iba caminando. Es decir, él se mantuvo, se puso en una posición, por lo menos explícitamente hacia afuera, como consejero. Es decir, no creo que estuviera en la cotidiana, capaz que sí, pero... ¿Qué hacen los médicos de la mutualista? Después de cierto momento pasan a ser consultantes. Claro, exacto. ¿Era consultante Daniel de la Barra Siempre joven? fue una referencia, siempre Claro. fue. La peregrinación a la chacra Era fue hasta permanente. último momento. No solo de propios, sino también de ajenos, ¿no? Sí, sí. Creo que eso también... Tuvo actos y cosas importantes. Por ejemplo, el otro día Sanguinetti lo recordaba, ¿no? Cuando, como decía él, ¿no? De ser enemigos sin conocerse, en la época de la guerrilla y la democracia, Sí. etcétera, a terminar juntos en el Senado. Y después coordinar, generar un vínculo, una relación. El y sindicato acordar, de expresidentes, como decía, el sindicato de expresidentes, como Claro, decían ellos. Claro, pero, y sí, que sí. cesaron juntos, hablaron Sí, sí. con la vicepresidenta. Fue muy simbólico Fue muy eso, simbólico. ¿no? Fue Y además un hecho cargado de simbolismo. contribuir a ese Uruguay que todos debemos trabajar permanentemente, máxime en algunas circunstancias que pueden estarse dando a nivel regional o acá mismo, que es el Uruguay que por más que vos tengas diferencia, todos los días regás la tolerancia, que quiere decir aquel espacio donde conviven las personas que piensan diferente bajo el manto de la democracia y la república. Y esas son las cosas que nosotros que estamos en estos espacios tenemos que contribuir. Por eso yo siempre valoré, y el otro día Sanguinetti lo recordaba, ese gesto de irse juntos personas que estaban en polos opuestos, ¿no? Claro. También en esto que decíamos de las dualidades de Mujica, está su presidencia, ¿no? Hoy destacaban algunos hechos fundamentales que también lo catapultaron en el mundo, como el tema de la marihuana, el tema del aborto, leyes para minorías. Y también fue una presidencia que tuvo dualidad, porque en el exterior era vista con admiración y un éxito, y acá en lo nacional fue muy cuestionada. Pero eso tiene una explicación. A ver. Pero justamente es mi punto de partida para escribir el libro. ¿Vos qué es lo que recibís cuando estás afuera? ¿Qué es lo que recibís de cualquier presidente que no es tu presidente? Recibís una proyección que es un mensaje. No vivís de los éxitos ni padecés los fracasos de ese presidente. Nosotros como ciudadanos, como votantes, a cualquier presidente que esté ejerciendo el poder, a cualquier jerarca que esté ejerciendo un ministerio, le exigimos. ¿Qué le exigimos? Resultados. Claro. La gente que no tiene vivienda quiere vivienda, la gente que tiene mal acceso a la salud quiere salud, la gente que quiere educación buena le pide educación. Le pedimos resultados porque es legítimo pedirle resultados, porque pusimos el voto y porque somos ciudadanos de ese país. Y ahí es donde está esa dualidad que vos ves. Pero- Afuera, lo que tenía éxito era ese mensaje conciliador de amor a la naturaleza, de paremos de consumir porque se nos va el mundo. Y aquí adentro, Mujica era el político, incluso el político barrial, porque era un dirigente que le gustaba la política interna. Y lo que nosotros vimos no fue esencialmente ese mensaje que salía hacia afuera en Naciones Unidas o en Río Más 20 o las visitas a Pero grandes permitime personajes. discrepar. En cambio, Termina y voy contigo, Daniel. En cambio aquí, él tuvo algunos éxitos, que Daniel mencionaba algunos, y tuvo fracasos. Educación, educación, educación. Me lo dijo a mí, yo en educación fracasé. Bueno, eso le pasa a todos los presidentes. Y ahí es donde está la dualidad. Ningún presidente va a ser esencialmente un profeta en su tierra. De hecho, y con esto termino, la pregunta más divertida que me hicieron en las últimas horas a raíz de la muerte de Mujica fue ¿cómo se vive despedir a un presidente popular? No, que fue... la pregunta es si fue cuestionada su presidencia. Yo creo que fue cuestionada por la oposición, pero en realidad Mujica fue el presidente que se retiró de la presidencia con la mayor aprobación popular de los últimos presidentes, por lo menos de la recuperación democrática. De hecho, Mujica hoy sigue siendo el líder más popular del Uruguay, ¿no? De hecho, hubieron un conjunto de iniciativas que se tomaron en su presidencia que fueron muy exitosas. Fue el periodo de mayor crecimiento económico del Uruguay y fue el periodo de mayor disminución de la desigualdad del Uruguay. Y eso sucedió en la presidencia de Pepe Mujica, no por obra de Dios, sino por
políticas que se establecieron, un contexto internacional sin duda que favoreció, pero que tendieron a primero recuperar económicamente, generar incentivos a la inversión y a la producción, pero al mismo tiempo disminuir la pobreza y la desigualdad como nunca antes en Uruguay. Y eso es un éxito de la presidencia de Mujica. Por supuesto que hubieron también discusiones, porque también se metió con cosas sagradas. Mujica, entre otras cosas, y el gobierno del Frente Amplio estableció un impuesto a las grandes extensiones de tierra, como nunca antes había en Uruguay. Incluyó... Sí, también se dio la mayor extranjerización de la tierra en la historia de Uruguay. Sí, está bien, pero hubieron Uruguay cosas... atraía Yo termino porque yo te Uruguay dejé terminar. Me parece que es importante, ¿no? Porque en realidad, en base a qué se dice que la presidencia de Mujica fue cuestionada, o quién la cuestionó, ¿no? Porque en realidad, si la gente lo consideró un líder tan popular, si hubieron indicadores económicos y sociales tan importantes, ¿qué es lo que se cuestiona? Entiendo el punto, Sergio. Bueno, y voy con lo más fácil es decir que fue un gobierno desordenado. Es decir, que fue un gobierno desordenado. Es decir, que Mujica como era, puesto donde estuvo y con su temperamento y su carácter, tuvo muchas dificultades con muchas cosas. Pero también es cierto lo que dice Cayani, es decir, esos resultados y esa popularidad es verdadera y que me parece que lo favorece a él con su personalidad. Pero tuvo muchas dificultades, es decir, los famosos dos ministerios de Economía, ¿no? Es decir, uno no fue un gobierno tan dulce el de Mujica. Sí, vamos con la oposición y vuelvo, Inciso. A ver, yo creo que entrar en analizar el gobierno de Mujica en un momento de su fallecimiento y donde su figura en algún aspecto, en los gruesos, en el trazo grueso, tiene que ser una especie de valoración de lo que unió y de lo que generó, creo que es entrar capaz en el riesgo de la cancha chica. Porque si el amigo Cayani empieza a decir a favor cuestiones de gobierno, como en paralelismo de la figura política y la dimensión de Mujica, creo que ahí podemos tener discrepancias, porque me viene a la mente hablar de ANCAP o de Pluna o de problemas que no pudo resolver. Puede hablar de la coparticipación de la oposición. Eso es minimizar. Fue el presidente más generoso de la salida de la dictadura. ¿Más qué? Más generoso en la participación de la oposición en los entes. Lo reconoció hasta el propio Partido no lo Nacional. dudo, pero ¿a qué voy? Sí. Me parece que... Pero es importante también. No tenemos que entrar mucho en esa disección de la figura presidencial, la figura popular de un presidente. Luis Lacalle se fue con gran popularidad también, y acciones de gobierno, que es donde ahí tenemos diferencias y es para otro debate capaz, que por lo menos yo hoy no me siento cómodo para entrar en esa cancha, porque me parece que es se entiende minimizar un poco... No, pero hay que humanizarlo también. También el planteo, claro, a ver, y de hecho creo que Mujica en ese sentido también era... reconocía errores. Claro. ¿Por qué no lo la podemos educación decir? que tú dijiste es así. ¿Por qué no lo podemos decir? Pero una cosa son errores, otra cosa es evaluar el gobierno según los indicadores. No, pero porque en realidad uno tiene indicadores. Claro, uno puede decir, a mí me gusta más o menos un gobierno, es más o menos desordenado. Bueno, son subjetivos. Lo que yo te digo, creció la economía, hubo inversión, hubo empleo, hubo pleno empleo en Uruguay, hubo disminución de la desigualdad, sí, lo hubo. Por supuesto que hubieron errores, no hay gobiernos sin errores. ¿Hubo participación de la oposición como nunca antes? Sí, y eso creo que son cosas que hay que destacar, porque en realidad estoy de acuerdo se que hay habla que ir a hechos objetivos. Comparto lo que vos decís, es decir, este no es el momento para entrar en oposición. Obviamente que nosotros estamos en desacuerdo con muchísimas cosas del gobierno de Mujica, y te digo más. Muchos de los errores y de los problemas del gobierno de Mujica se vieron en el gobierno de Vázquez, no pudieron solucionar si el Frente Amplio perdió el gobierno. Y eso es una opinión, podrá no compartirse, pero es así. Lo de ANCAP, lo de Pluna, lo de Alasui, en fin, lo de la regasificadora, el tren de los pueblos libres, esos anuncios pomposos que nos costaron tantos millones de dólares y que hoy la realidad en muchos sectores de actividad sería otra si no hubiese pasado eso en el gobierno de Mujica. Y eso nos lleva a decir que discrepamos y discrepamos
férreamente con muchas cosas que no se hicieron o que se hicieron mal en ese gobierno. Comparto que hay cosas que se hicieron bien, como en todo gobierno, hay luces y hay sombras. Creo que en el gobierno de Mujica, si nos vamos a analizar lo que pasó en el gobierno, en mi opinión, hay más sombras que luces. Pero creo que debemos trascender eso para generar otro tipo de comentarios. Voy a despartidizar la discusión. Adelante. No, una fuerza política que se define por la construcción del socialismo en un territorio. En un país de propiedad privada y de libertad de empresa, tiene que prever un camino muy largo. Mujica esto lo tenía claro. Él no era un viejito bueno que comunicaba bien, que quedaba bien con todo el mundo. Él se despertaba todos los días pensando en cómo disminuir las diferencias en este país para que los más infelices sean los más privilegiados. Y todas las cosas que él enfocó tuvieron Era ballista. Desde el asado del Pepe, todo lo seguía. No dijimos que era Y en racista. realidad, Bueno, él analizaba todo, la al historia final. nacional pensando en No, eso. porque los ballistas... Incluso con las experiencias que hubo en el periodo ballista de José Valle y Ordóñez. Sí, sí. No de los que se dijeron ballistas después, que eso es otro tema. Yo en eso no voy a entrar porque no es mi chiquero. Pero lo que quiero decir A ver. es que él fue una persona que se planteó hacer cosas transformadoras y hacerlas a partir de la realidad. Aquí viene una discusión importantísima adentro de la izquierda. Se transforma la realidad porque tenemos un cliché que está escrito por los grandes teóricos. Traemos ese cliché y metemos a toda la gente adentro de ese cliché, o construimos algo a partir del ciudadano común y corriente con el que estamos todos los días y vamos caminando juntos. Esa es una discusión importantísima en política, y eso fue una discusión a lo largo del siglo XX muy pesada, y eso fue una discrepancia entre los partidos políticos de izquierda en el Uruguay, o una izquierda mundial que se organizaba centralmente en algún espacio y después los actores locales lo reproducían acá, o construíamos algo aparte, como decía Mariátegui, sin calco ni copia, nosotros mismos. Eso es una discusión, y Mujica fue un actor de partir del territorio haciendo cosas con la gente, pero con una puntería de construir una sociedad de iguales. Igual me parece también por esto que se generó ahora lo último, ¿no? Que está bueno, como decía Mauricio, de humanizar, y también esta semana leía un textual de Caetano que decía que Mujica tenía marcha atrás, tenía capacidad de cambiar y pragmatismo. Terminó siendo eso que cualquier demócrata cabal quiere ser, un moderado. Y creo que también en parte era reflejar esto que se dio en su presidencia. No sé si comparten esto de que era un moderado. ¿Por qué era moderado? Porque él no puede cinchar del carro para adelante si la gente nos hincha atrás, porque tenemos que cinchar todo. Lo de ser moderado es ser colectivo y encontrar una forma de participar junto con todos y no despegarse haciendo cosas célebres yo mismo porque soy un líder. Eso se terminó. Tenemos muy poquitos minutitos finales, pero quiero no dejar pasar la figura de Lucía Topolansky. Mujica hubiese sido el mismo sin Lucía. ¿Qué rol jugó y juega Topolansky? Mauricio. Me regaló morrones la última vez que fui a la chacra, Lucía. Me regaló 5 bolsas de morrones. Eso no contesta tu pregunta, pero viste que capté tu atención. ¿Qué figura juega? Y bueno, ahí hay que remitirse a lo que dijo Pepe siempre, ¿no? Fue un pilar de su vida. Yo, sinceramente, no conozco la vida de esa pareja como para decir. Es evidente que tuvo una vida política propia, además. Incluso accidentalmente propia, porque reemplazó a un vicepresidente que renunció. Pero tuvo una vida política propia con incluso una participación destacada en algunos temas que no lo vamos a repasar ahora, muy puntuales en el legislativo. Es una figura que daría ella misma para un programa, me parece. No, yo justamente estoy de acuerdo con esto último, que cuando explotó lo de Sendik, el papel de Topolansky se vio muy fortalecido porque jugó un papel, digamos, es decir, fue un soporte muy bueno para Vázquez, es decir, funcionó muy bien y ahí se vio, digamos, más allá de los antecedentes de ella. ¿Para la barra joven? Mirá, nosotros compartimos mucho tiempo con Lucía. Yo creo que no se puede entender a Pepe sin Lucía porque son un binomio, es decir, y muy complementario. Pepe tenía la visión estratégica, quizás una visión más por arriba, y Lucía era la que tenía la capacidad de construir y organizar. Y en eso se complementaba muy bien. Lucía participaba, porque en los últimos tiempos no lo podía hacer,
del Ejecutivo todos los lunes con nosotros. Es decir, discutía de igual a igual con cualquiera de nosotros sobre las decisiones que íbamos a tomar. Y en eso fue una gran formadora de una camada también de gurises en el MP, de manera importante. ¿Sí? Por eso yo cuando hoy hablaban sobre los liderazgos del MP, además del Flaco, estaba Lucía, es decir, yo creo que hay, por supuesto, muchos compañeros y compañeras que tienen una trayectoria muy importante y que han también construido esa organización, quizás no de los lugares más visibles, pero sí en la cotidianidad y sobre todo en la capacidad también de llevar a la práctica y a la concreta las cosas que también se definen. Bien, haga así cortito que... Cuando despedimos al Pepe el otro día, viste que la gente en cierto momento empezó a gritar, Lucía, sí. Hay y también que ahí. quedó con varios deberes. Hay algo ahí. Sí, Lucía ha tenido una vida política propia. Ella tiene sus ideas, es una mujer con muy buena formación política, con responsabilidades asumidas, y se llevan bien. Yo ahí me atengo a lo que dice Pepe. Ella es la cosa más importante de mi vida. Muy bien, bueno, les agradezco a los 6 por acompañarnos y sobre todo un viernes hasta tan tarde. Era un programa importante y especial en una semana marcada por la pérdida de un expresidente. Les deseo un gran fin de semana. Volvemos a encontrarnos el próximo viernes para debatir aquí en Todas las Voces por la pantalla de Canal 4. Que pasen bien.